Hola a todos, mi nombre es Jimmy Axel Espinosa Palacios y hoy día vamos a resolver el problema 3 que vino en la Olimpiada Nacional de Estados Unidos en el año 2014. ¿Qué dice este problema? Probar que existe un conjunto infinito de puntos P-3, P-2, P-1, P0, P1, P2, P3, en realidad P sub cualquier entero, ¿no? En el plano con la siguiente propiedad. Para cualesquiera tres enteros distintos, A, B y C, los puntos P sub A, P sub B y P sub C son colineales si y solo si A más B más C es igual a 2014. Acá tenemos la versión original en inglés y acá tenemos una traducción al español, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos resolver este problema. A ver, ¿qué se nos podría pensar qué se nos podría ocurrir todavía en la cabeza cuando recién vemos el problema? Uno se podría ocurrir así de fácil que de repente los puntos P sub L con L entero en realidad son puntos enteros o son puntos, claro, son puntos enteros de una gráfica de una función, de la gráfica de una función, ¿no? O sea que podemos considerar a los puntos P sub L como de la forma L con F sub L o F de L, ¿no? Para todo L entero, donde F justamente es la función, ¿no? Entonces, vamos a considerar si es que los P sub L pueden ser de esta forma, ¿no? Entonces, ahora, otra cosa que uno se podría imaginar, que se le podría ocurrir, es qué pasaría si es que esta función, la gráfica de esta función f, intersectado con cualquier recta, o bueno, intersectado con alguna recta, te originan cuatro puntos en sí, ¿no? O sea, gracias a esta propiedad que vemos que si PA, P sub B y P sub C son colineales y solo si llama B más C es 2014, vamos a ver que en realidad no nos conviene que exista una recta que interseca a la gráfica de f en cuatro puntos, ¿no? ¿Por qué pasaría? A ver, pongamos que exista una recta que corta la gráfica de L en cuatro puntos, y vamos a suponer que esos cuatro puntos tienen justamente estas formas P sub A, P sub B, P sub C y P sub D. Entonces, ¿qué se debería cumplir? Que, en primer lugar, A más B más C debería ser 2014, así como A más B más D, porque son colineales, ¿no? Y justamente son puntos de la forma P sub algo, ¿no? P sub un entero. Entonces, C es igual a D, lo que implicaría que P sub C y P sub D deberían ser el mismo punto. Pero eso no me conviene, porque yo quiero que todos los cuatro puntos sean distintos, ¿no? Entonces, para evitar esos casos que nos malogran el problema, vamos a considerar que cualquier recta intersectada con la gráfica de la función f interseca a justamente se intersecan justamente en a lo mucho tres puntos, ¿no? ¿Esto qué significa matemáticamente? Que para cualesquiera P y Q enteros, nosotros podemos definir una recta que es Px más Q, ¿no? Y igual a Px más Q. Pero si formulamos esta ecuación de acá, f de x con P igual a P de x más Q, que es, me permitirían encontrar justamente los puntos que interseca justamente esta gráfica con esta recta Px más Q, esta ecuación debe tener a lo mucho tres soluciones. ¿Y qué función f me permitiría que cumpla esta condición de acá, que tiene a lo mucho tres soluciones? Lo más natural es que f sea una función cúbica, un polinomio cúbico, de preferencia que tenga coeficientes enteros, ¿no? Coeficientes enteros. Entonces, esto se puede obtener si es que f de x es un polinomio de grado 3, o sea, es cúbico, ¿no? O sea, que es de la forma x al cubo más alfa x al cuadrado más beta x más teta, ¿no? Donde alfa, beta y teta vamos a considerar que son enteros para mayor simplicidad, ¿no? Bueno, entonces tendríamos que P sub A, P sub B y P sub C son colineales. O sea, tendríamos que si estos son colineales, entonces P sub A, P sub B y P sub C pertenecen a alguna recta y igual a P sub x más Q. O sea que esta ecuación, como lo hemos visto acá, f de x, P de x más Q, solo que ahora lo reemplazamos, tendría a B y C como raíces. Ahora, bueno, en este caso A, B y C también son distintos, ¿no? Y esta es una cúbica, así que tiene exactamente tres soluciones y tres raíces, ¿no? Y por Cardano-Vieta tendríamos que la suma de estas raíces es menos alfa, pero la suma de estas raíces debería ser 2014 por la condición del problema. Entonces, necesitamos que este coeficiente de acá, alfa, sea menos 2014, ¿no? Y el beta y teta podrían ser cualquier entero, ¿no? Cualquier entero que se nos ocurra. Entonces, por simplicidad, podemos escoger una función f que tiene esta forma. X al cubo menos 2014 x al cuadrado. Así de simple. Y vamos a considerar los puntos P sub L, L con F de L, donde L es
un entero, ¿no? Cualquier entero en realidad, ¿no? O sea, estamos considerando los puntos cuya abscisa es entera de la gráfica de esta función de acá, ¿no? Vamos a considerar todos esos puntos. Obviamente son infinitos porque hay infinitos enteros, ¿no? Y lo podemos escribir de esta forma, ¿no? P sub L, L con F de L, para todo entero L. Entonces vamos a ver que justo esos puntos, esos infinitos puntos, cumplen la condición del problema. Entonces, ¿cómo probamos eso? Fácil. Vamos a, como es un sí solo sí, vamos a primero demostrar la ida, ¿no? Que es si P sub A, P sub B y P sub C son colineales, ¿no? Como dice acá, ¿no? Si P sub A, P sub B, P sub C son colineales, ¿qué pasa? Entonces, como son colineales, obviamente pertenecen a alguna recta, que va a estar denotado por Y igual a P sub P por X más Q, ¿no? Pertenecen a alguna recta, ¿no? ¿Esto qué significa? Que esta ecuación f de x, p de x más q, posee tres raíces, que son a, b y c, ¿no? Son a, b y c. Entonces, como poseen tres raíces, entonces esta ecuación ya reemplazando el f de x, porque sabemos que f de x es x al cubo menos 2014 x al cuadrado, tenemos que esta ecuación de acá tiene raíces a, b y c. Entonces, por Cardano-Vieta, ¿qué tenemos? Que a más b más c es el negativo de este coeficiente, que es 2014, obviamente, ¿no? Y ya está. Tenemos que si PA, PB y PC son colineales, A más B más C es 2014. Ahora, ¿y qué pasa en la vuelta? Si A más B más C es 2014. Vamos a considerar P igual a menos AB más BC más CA, menos todo esto, y Q como A por B por C, ¿no? Entonces, A, B y C son raíces de esta ecuación, x al cubo menos A más B más X al cuadrado, más AB más BC más CAX menos ABC igual a 0, ¿no? Porque esta ecuación en realidad era X menos A por X menos B por X menos C. O simplemente también por Cardano-Vieta, ¿no? Entonces, son raíces de esta ecuación. Reemplazando esta suma, esto y esto, tenemos que x al cubo menos 2014 x al cuadrado menos px menos q igual a 0 tiene raíces a, b y c. Que es lo mismo que decir esta igualdad esta ecuación de acá, ¿no? Esta igualdad de funciones. Tiene raíces a, b y c. Pero ¿esta igualdad qué significa? Sabemos que x al cubo menos 2014 x al cuadrado es f de x, ¿no? Y justamente sus raíces son A, B, o sea, las raíces de toda esta ecuación son A, B y C. Esta última igualdad implica que los puntos PA, P y B, PC, que son A al cubo menos 2014 A cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Pertenecen a la recta Y igual a PX más Q, porque en realidad estos puntos, por esta igualdad de acá, estos puntos también son A, P por A más Q, B, P por B más Q, C, P por C más Q, entonces pertenecen a esta recta. Entonces, como pertenecen a esta recta, estos tres puntos serían colineales, ¿no? Por lo tanto, tendríamos que si A más B más C es 2014, entonces PA, P sub B y P sub C son colineales, ¿no? Entonces ya tendríamos el problema demostrado, ¿no? Porque simplemente era probar que estos puntos, o sea, si elegimos estos puntos, teníamos que probar que se cumple esto, sí, solo sí, esto, ¿no? O sea, PA, PB y PC son colineales, sí, solo sí, A más B más C son colineales. Ah, bueno, A más B más C es 2014, ¿no? Entonces ya tenemos, ya está, ¿no? Tenemos que justamente estos puntos P sub L, L con L al cubo menos 2014 L al cuadrado, estos puntos, cumplen la condición del problema, ¿no? Y ya estaría. O sea, serían simplemente los puntos, cuya abscisa es entera de la gráfica de esta función de acá, x al cubo menos 2014 x al cuadrado, ¿no? Esos serían los puntos que cumplen, ¿no? Y ya tendríamos solucionado el problema, ¿no? Simplemente serían esos puntos de ahí, ¿no? Como vemos acá en la gráfica, esta es la gráfica de la función x al cubo menos 2014 x al cuadrado. Entonces, de esta gráfica elegimos los puntos cuya abscisa es entera, ¿no? Y obviamente la ordenada también va a ser entera, ¿no? Entonces vamos a elegir esos infinitos puntos y tendríamos solucionado el problema, ¿no? Entonces, hay que notar cómo hemos llegado a justamente ver que la gráfica de esta función cumple, ¿no? O sea, los puntos cuya abscisa es entera de la gráfica de esta función cumplen, ¿no? Simplemente acá construyendo, haciendo una especie de construcción, viendo que cualquier recta con la gráfica deberían intersectar en a lo mucho 3 puntos y viendo que la función debería ser una cúbica y todo eso, ¿no? Entonces, esas cositas siempre son muy necesarias de hacer para poder construir la función, ¿no? Construir esta función de acá. Y luego el menos 2014 también por esta condición de acá, de que A más B más C tiene que ser 2014, también es muy útil, ¿no? Entonces, simplemente de esta forma hemos construido la función y hemos comprobado que cumplen esos puntos, ¿no? Listo. Entonces, esa sería la solución al problema. Bueno, eso ha sido todo por hoy y muchas gracias por haber visto la solución de este problema. Conmigo será hasta en una próxima oportunidad. Hasta luego.